¿no? Yo vengo de hacer las cosas con personas a través de cubrir necesidades que están latentes, ¿no? Y desde ahí, pues bueno, hemos hecho muchas cosas juntas. Creamos en esta asociación, se creó una formación continua en danza de 4 años donde se ponían en contacto artistas con espacios, con colectivos vulnerables, con personas normativas, ¿no? Era como una mezcolanza que se daba y que se dio, ¿no? De ahí, hoy en día, 10 años, 11 más tarde, pues han podido generar, bueno, todavía estamos recogiendo como los frutos de aquel espacio que ya no está, ¿no? Y entonces actualmente ese espacio se acabó pues por precariedad, pues, por hacer las cosas desde la autogestión, ¿no? Que es como un lugar con un pulso y un corazón muy grande, pero sin, a veces los recursos fallan, ¿no? Y entonces actualmente bueno, he seguido, llevo hasta el día de hoy, actualmente estoy en residencia en Tabacalera. Es la primera residencia que cabe destacar desde que se creó Tabacalera, que es la primera residencia que nace desde educación, ¿no? Es una residencia de mediación y, y voy a estar desde septiembre a junio, ¿no? Con lo cual es una residencia de proceso, ¿sí? Y aquí, pues, lo que estoy desarrollando, lo que me planteo es que viendo la carencia de espacios de cruce, como este del que yo os he hablado, ¿no? Y de mezcla o de convivencia de un espacio que es accesible para quien quiera, ¿no? Pues planteo esto en mi residencia, ¿no? ¿Qué significa en la práctica, en la propia institución, qué significa vivir en diversidad, la accesibilidad cultural, ¿no? Y a quién comete, ¿no? O sea, entonces estoy haciendo en esta primera fase, que llevo como 2 meses, que viene un poco a ser una continuidad de otra residencia que recibí en Anzagunea, ¿no? Que se llama Sortutakoak Sociala, y que también se planteaba qué pasaba con la comunidad, ¿no? Porque había proyectos y cosas, pero que no había red, no se conocían entre sí, hay mucho desconocimiento, ¿no? Y, y entonces me planteo esto, pues para explorar prácticas que fomenten la creación de espacios accesibles de intercambio, de convivencia y sin la instrumentalización de los colectivos o los artistas, porque ahora, como cuando empecé yo, ¿no? En 2014 o así, descubrí que era la inclusión, ¿no? Había como muchas ayudas y de repente todo el mundo hacía inclusión, ¿no? Y ahora un poco la mediación es como eso, ¿no? Pues yo llevo haciendo lo mismo, ahora es mediación, ¿no? Y ahora hay ayudas a la mediación, ¿no? Pero que de personas que no llevan proyectos de mediación, igual vienen del arte, pero es tan precario que al final te metes, ¿no? Entonces estoy viendo, acercándome a ver qué es y conociendo a personas como artistas, colectivos, agentes, espacios y escuchar sus experiencias, ¿no? Ver cómo se articulan, qué necesidades, qué inquietudes tienen, ¿no? Y hacer como, bueno, sí, desplazarme yo más que ser la que ofrece, ¿no? A sus espacios y a conocernos desde la convivencia, ¿no? Y esto es el lugar en el que me encuentro. Laboratorios, ¿no? De danza, quizá con O sea, colectivos, igual puedes añadir algo. todo lo que hago, o bueno, como los inicios fueron en la danza encontré y en los cuerpos un lenguaje muy honesto, ¿no? O sea, encontré como, digamos que desde el mundo de las ideas, cuando nos ponemos a hablar o cuando no hemos convivido con personas que, pues que van en una silla o pues les falta una parte de su cuerpo o para hablar necesitan más tiempo, ¿no? No estamos acostumbradas o no tenemos convivencia a vivir con personas no normativas. Encontré que en la danza no hablábamos desde el mundo de las ideas, ¿no? Hablábamos desde los cuerpos. Y ahí encontré como que conectaban las artes del movimiento, o sea, como el teatro o lo performativo, el trabajo con la voz, la música, me permiten que esa convivencia se dé de una forma más fácil o ligera, ¿no? Y que en vez de dejar o ocultar las diferencias, es como que entendemos que desde esa diferencia es la que nos une, ¿no? Y desde esa nos movemos y desde esa
partimos. Entonces, sí, lo hago desde el cuerpo, no solamente desde la danza, pero sí desde las artes del movimiento. Entonces, todos los dispositivos, menos ahora que se escucha y acercamiento, ¿no? a lo que ellas proponen, no a lo que yo tengo que proponer. Pues sería eso. Muy bien. Vicente, ¿te animas? Bueno, pues hola a todos, es Carri Casco, gracias por la invitación, gracias por estar aquí, que es un lugar en el que también tengo una vinculación afectiva de hace mucho tiempo y siempre me encanta venir. Salvador y yo, y ahora Estela, formamos el colectivo Escola Imaginada, que es un colectivo pues sin ánimo de lucro que hacemos, así por decirlo rápido, que trabajamos, hacemos talleres con la infancia. Un poco explicar que tanto Salvador como yo, que fuimos los que iniciamos este proyecto, nosotros tenemos formación en Bellas Artes, somos artistas profesionalmente también, pero no tenemos formación pedagógica, ¿no? Y por cuestiones de la vida y de que es muy difícil también poder vivir de tu trabajo artístico, acabamos en una facultad de formación de profesorado, con lo cual dábamos clase a futuros maestros de infantil y primaria, futuros maestros de edades comprendidas entre 3, 0, pero entre 0 y 3 y 3 y 12 años. Y cuando llegamos a la educación, digamos que lo primero que nos sorprendió, y también enlazando un poco con lo que comentabas, era la separación del cuerpo, ¿no? del hacer. Nosotros habíamos aprendido de alguna forma por formación o por el arte, es aprender a través del hacer, ¿no? Y todo aquello que parece natural, ese aprendizaje en la propia creación, digamos que en la escuela no se tiene en cuenta, ¿no? Y entonces, lo primero, antes de iniciar el proyecto de Escuela Imaginada, lo que hicimos fue un poco como observar las problemáticas de nuestro futuro alumnado, ¿no? Observar problemáticas que a lo mejor para nosotros como artistas damos por hecho, pero no están trabajadas, ¿no? Hay una presencia muy grande de estereotipos, desconocen los procesos creativos y sobre todo es un colectivo que también está muy avergonzado porque la escuela avergüenza, no de forma, digamos, no de forma consciente, ¿no? Humilla, pero sí que se producen pues, procesos donde, digamos, nuestra diferencia queda, pues queda ninguneada, ¿no? Las metodologías de fichas, esos imaginarios infantilizados que no infantiles que decoran las aulas, todas esas cuestiones, pues al final, pues lo que crean es, yo tengo un alumnado que no se ve capaz, ¿sí? Y entonces, pues gran parte de nuestro trabajo es que sean capaces, es decir, que reconozcan su diferencia, no tiene mucho que ver y para eso tenemos que trabajar lo que son las circunstancias del yo y todo lo que comentaba también antes sobre pues, las pedagogías críticas o emancipadoras, de ser conscientes de las problemáticas que tenemos interiorizadas. Y a partir de ahí, el siguiente paso fue trabajar con la infancia y con nuestro alumnado también. Venían los niños al aula y empezábamos a hacer talleres. Y luego empezamos a crear una red en colegios de que nos conocían o que habían sido alumnas y íbamos a participar o pues una semana, unos días, íbamos allí a realizar unos talleres. En la actualidad nosotros, digamos, estamos llevando a cabo varios proyectos, porque esto ha derivado también en el diseño de mobiliario, porque si queremos cambiar la metodología también hay que cambiar los espacios. En la actualidad estamos trabajando con un proyecto que es el Laboratorio de Forma Rural, que básicamente consiste en trabajar con los imaginarios de proximidad de la infancia, es decir, en colegios rurales, por imaginarios nos referimos pues, a la naturaleza, a las artesanías, a las arquitecturas, ¿no? Y sobre todo desde una perspectiva de que la infancia quiera su propio contexto, ¿no? De la querencia por el entorno. Porque vivimos en un mundo neoliberal y los currículos son neoliberales y una de las características del neoliberalismo es desvincularnos de nuestros contextos. Con lo cual, los niños del rural, en el que trabajamos nosotros, no conocen el rural. ¿Vale? No es, y entonces, pues empezamos a trabajar desde ahí con prácticas muy sencillas, sobre todo poniendo en valor el hacer entendido como cuerpo, el juego,
y en los procesos colaborativos, y luego también muy importante el extrañamiento, es decir, educarnos en el otro, ¿no? En el extrañamiento como forma de acoger la diferencia, porque solo si acogemos nuestra diferencia primero podremos acoger la de los otros. No sé si... Está bien. Vamos, Pedro. Bueno, buenas tardes. Gracias también por la invitación. Yo vengo de una cooperativa sin ánimo de lucro que se llama Hacemos 98, que empezó en el año 1998 y que hemos desarrollado a lo largo de todos estos años pues muchos procesos, a veces muy cercanos también al contexto digital, muchos también relacionados desde hace ya unos años a la educación. El proyecto que, para no hablar de todo lo que hacemos en CEMOS, y para poder como situar un poco cosas de las que se han hablado esta mañana y que estábamos hablando, preparando la mesa y tal, sí que quería hablaros de Planea. Planea es una red de arte y escuela que financia la Fundación Daniel Lina Carasso, que nació en el curso 19-20 y que se compone de centros educativos públicos, solo públicos, agentes culturales diversos, artistas, desde Musea ha trabajado en Planea, hay gente que viene del ámbito de la arquitectura, de las artes escénicas, etcétera, y unos nodos de mediación que nos encargamos, en este caso, de activar diferentes proyectos y procesos en escuelas. Como varias cosas de las que se han dicho esta mañana me resonaban bastante y no era el momento de ocupar el lugar de las preguntas para hacerlas, las hago ahora, ¿no? Hemos hablado o se ha hablado durante la mañana mucho de la idea de la institución cultural como ese lugar en el que usa casi, me vais a permitir que lo diga así, pero casi que de manera extractiva habla de la escuela, ¿no? De que vaya a la escuela a la institución. Nosotros lo que hacemos son proyectos que implican todo lo contrario. No solo que la institución cultural creo que tendría que ser la que se desplazara a la escuela y que entendiera que formar parte de una comunidad educativa es dar más que recibir simplemente visitas, no solo eso, que también, sino entender que los centros educativos son, primero, lugares mucho más democráticos que los centros culturales, están atravesados por personas que están, digamos, en formación, desde, sobre todo si nos atendemos a la educación obligatoria de 0 a, o sea, de 3 a, bueno, obligatoria es de 6 a 16, pero entendiendo que el segundo ciclo de educación infantil está muy ya en muchos sitios bastante normalizado, y sobre todo que está atravesada por una serie de amenazas muy concretas de ese neoliberalismo, no solo en los currículums, sino también de privatización cada vez constante, sobre todo en los lugares donde gobierna la derecha, que es prácticamente todos. Si incluimos también en temas de políticas educativas ahí a cierta izquierda que está a punto de poner más dinero para la concertada, ¿no? Es decir, defender la escuela pública es defender un espacio en el que, en el que se puede entrar sin ningún tipo de sin tener ningún tipo de aportación económica obligatoria, y un lugar donde te vas a encontrar con gente igual, o sea, de tu misma edad, de muchas clases sociales diferentes según como sea el extracto social en el que te mueves. Nosotros decidimos hace estos 5 años de Planea trabajar solo con la escuela pública y con otra idea que es llevar las prácticas artísticas, o sea, generar procesos artísticos, hacer formación para claustros y para docentes y para artistas sobre qué lugares tienen de conversación posible, pero siempre desde una idea de la transversalidad, no desde la actividad extraescolar, no de entender la escuela como un lugar de mejora de la educación artística. Yo no estoy en contra de que se mejore la educación artística, pero el debate estratificador de las asignaturas, de más horas para tal, hay por ahí una lógica, se puede buscar en Twitter, hay una lógica ahí de muchos docentes reclamando de
asignaturas que hacen falta es un hashtag, y entonces desde los medios de comunicación se dice mucho, esto tendría que enseñarse en la escuela, esto, y habría un calendario semanal que tendría 48 horas de asignaturas de todas las que se han creado, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos es entender que el currículum educativo y sobre todo con la ley de educación actual permite el trabajo desde la imaginación infantil, el trabajo desde la creación de trabajos por proyectos, desde la transversalidad y desde la interdisciplinariedad, y ahí el arte puede aportar herramientas. Los proyectos que se están haciendo en Planea son proyectos de, digamos, residencias artísticas en escuelas, por entendernos así como un marco muy grande. Se está ahora mismo trabajando en La Rioja, Comunidad de Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana, porque no tenemos fondos infinitos. Y en el curso 25-26 habrá 3 nuevos territorios que todavía no están decididos, con lo cual, digamos, como a partir del curso que viene, casi el 60-70% del territorio nacional tendrá acceso a los recursos que genera Planea. Otra forma que tiene Planea de acercarse a la escuela es desarrollar esta idea de kits creativos, que son herramientas que son como recursos educativos o sea, que son automáticos en el sentido de que se pueden usar por el docente en el aula con una pequeña formación, y ahí se han hecho pues muchas cosas diferentes, desde, no sé, Sonograph con Playmodes, que es una cosa que traduce dibujos a sonido, a un programa en Andalucía que se llama Otro Cuerpo Flamenco, que utiliza todo el trabajo de colonial de la bailadora flamenca Yinka Essie Graves para llevarlo al aula, ¿no? O sea, hay un punto ahí como de trabajar dotando a artistas y a gente que está pensando que la escuela es un lugar de posibilidad y no solo un lugar de compra de público, de hacer todo ese tipo de cosas. La otra característica principal que pone en marcha Planea es, ya que en este momento está limitado a que solo puede atender a este tipo de territorios por una cuestión básicamente económica, es recuperar ese espíritu de los 90 de Internet y compartir el código lo máximo posible, ¿no? Es decir, compartir al máximo, o sea, este instrumento que mencionaba, por ejemplo, de Playmodes, que ha llegado a los centros, a 15 centros de la Comunidad Valenciana. Ya está el repositorio completo compartido en GitHub, y quien quiera se puede construir, o el profesorado que pueda, quiera y tenga conocimiento o capacidad para hacerlo, se puede construir, pues los Fab Labs se pueden terminar construyendo estos sonógrafos. Pero al mismo tiempo hacemos toda una labor de documentación, de recopilación de aprendizaje, y nos dimos cuenta que era importante tener un repositorio abierto. Es el Centro de Recursos de Planea, al que os invito a que entréis porque tiene cerca de 100 y pico de recursos ya, todos descargables con licencia libre, te puedes descargar las actividades y hay, bueno, artes escénicas, tal, está ahora mismo en desarrollo unos itinerarios para que sea más fácil la lectura del centro de recursos, pero básicamente es un repositorio, una biblioteca, donde te puedes descargar todo lo que hacemos, ¿no? Y en ese ámbito de compartir y como una estrategia también de seguir compartiendo hacia todo el mundo, pues editamos unos cuadernos. He traído en primicia, aunque ponga abril 2004, todavía no se ha presentado públicamente, se presenta el próximo 14 de noviembre, que creo que tiene mucho que ver con todo esto que yo he dicho así al principio, y es todas esas relaciones, vínculos, espacios y formatos de encuentro que proponemos o que hemos documentado que se deben dar entre los entornos educativos y las instituciones culturales, ¿no? Se llama Lo que puede una institución cultural, y remite no solo a la idea de Spinoza, de lo que puede un cuerpo, sino también a la idea de que planteaba Paulo Freire, ¿no? Que decía que lo que puede la escuela es precisamente a lo que no llega, y por eso es interesante, ¿no? Es decir, como no puede todo, como la escuela no puede todo, pues ya está haciendo mucho por llegar a eso, ¿no? O sea, en esa vulnerabilidad en la que creo que nos reconocemos todas y que la cultura está completamente ahí porque no es una cuestión de orden importantísimo para las políticas públicas, eso ya lo sabéis, aunque no se haya mencionado. Sí que es interesante generar sinergias entre lo que la escuela y la educación, o sea, y la cultura, perdón, puede tener sentido.
acabo solo con una idea muy simple, y es que esto para nosotras tiene sentido, digamos, o no es solo una cuestión digamos, como discursiva, sino que realmente se asienta en un modelo de trabajo basado en que hay unos nodos de mediación cultural, que son Pedagogías Invisibles en Madrid, CEMOS 98 en Andalucía, y el máster permea en la Comunidad Valenciana, y en los nuevos territorios tendrá que haber nodos que se pongan en marcha así, que son los que garantizan, en cierto modo, esta idea de una institución hasta cierto punto común, ¿no? Quiero decir, nosotros como entidades privadas somos los responsables de que las políticas públicas que plantea, en este sentido, planea, son que se llevan a cabo, ¿no? Porque también nos hemos dado cuenta de que si depende solo de la institución cultural o depende solo de la institución educativa, es muy fácil que caiga. Cambia la política, cae eso, ¿no? Entonces, un poco como desde la afuera, desde esta institucionalidad, pensamos que puede ser útil, y bueno, la Fundación Daniel Ine Carasso, que pone el dinero de momento, también cree que así es. Muy bien. Pues nada, quería ahora abordar el tema, preguntaros un poco si podéis profundizar más en vuestra metodología de trabajo, cómo os enfrentáis a vuestro trabajo y qué metodología empleáis. Bueno, Pedro ya adelanta un poco bastante, pero bueno, vosotros un poco que desde la metodología creativa, por tu parte, metodología de los cuerpos y bueno, Pedro, lo de la recopilación un poco de los aprendizajes que ya has adelantado. Nosotros sí que reivindicamos pues como la idea de taller, el concepto de taller donde confluyen los saberes y los haceres, ¿no? Y para nosotros, pues eso, es muy importante llevar procesos creativos a la infancia. Nosotros hablamos del derecho a la creatividad. Todos tenemos el derecho a crear nuestra propia vida, y en la actualidad, pues eso, parece una obviedad, pero hay una industria, digamos, la educación es un negocio, entonces hay un montón de productos, ¿no? Desde libros de texto, etcétera, que lo que hacen es anular esa capacidad de crear. Nosotros, por ejemplo, tenemos un proyecto, por así ejemplificar, que surgió de un problema, es el aula del caos. Y le llamamos el caos porque para que haya creatividad tiene que haber caos, que es algo que también eh, tampoco se entiende muy bien si no has tú vivido procesos creativos. Luego el caos se reconduce, ¿no? Pero sí que tiene que haber como ese momento de la incertidumbre. Algo que, por ejemplo, que también observamos que a los maestros y maestras, como se les educa siempre, como desde la resolución de problemas, cuando el arte lo que hace es permanecer en el problema, y eso creo que es un poco, nosotros creamos situaciones que no se resuelven, no buscan la lógica de la solución, no hay una solución alcanzada, sino que es el propio problema el que va generando diferentes, ¿no? Que es el proceso creativo en sí. Y esto que le llamamos el aula del caos fue por una escuela que una directora encantadora siempre, bueno, quería, digamos que nosotros siempre decimos que no queremos ir a convencer a nadie, ¿no? Que nosotros queremos, cuando vamos para convencer ya tengo a mi alumnado. Entonces ella le gustaba vio los talleres y empezamos un proyecto para trabajar la idea de taller de las metodologías creativas en infantil a primaria. Y empezamos en infantil, llevamos un mobiliario que habíamos hecho nosotros con el alumnado y todo de maravilla, con tan mala suerte que las profesoras de infantil que iniciaron el proyecto se fueron. Y vinieron otras que tenían otra metodología, que se autodefinían como fichistas, es decir, hacen fichas. Sabéis que hay un producto comercial donde la infancia gasta las familias gastan 600 euros para comprar ¿no? Pues imágenes estereotipadas que anulan su propio imaginario. Entonces, claro, era imposible porque cada vez que entrábamos en el aula, pues eso, no éramos bienvenidos. Entonces, estar en un sitio donde no te quieren, pues no tiene sentido. Entonces, como la directora insistía y había otras maestras que querían participar en el proyecto, dijimos, ¿y no tenéis como pues un espacio que sea tierra de nadie, un aula donde nosotros podamos instalar el taller y quien quiera viene a trabajar? Y me acordé también ahora hablando, comentabas tú, que nosotros trabajamos de forma interdisciplinar, porque si el profesor estaba trabajando, le decíamos, ¿qué estáis trabajando? Pues los animales. Bueno, pues los vamos a trabajar desde el taller, ¿no? Que son 4 estaciones de gráfica, narrativas, volumen y construcción. Y lo que era muy interesante es que cuando se trabajaban
se trabajaba desde la creación, había un espacio para la empatía, para el lugar para el otro, para los cuidados, ¿no? Porque me acuerdo los animales autóctonos que se trabajaba, hicimos los de narrativa estaban haciendo el cine, el día a día de un lobo. Entonces surgían un montón de preguntas de cómo amamantaba la loba, de cómo qué comía, no sé qué, que en los libros de texto que estaban utilizando fuera era simplemente unir con flechas, ¿no? Mamífero, vertebrado. Entonces, claro, pues eso, recuperar, para nosotros es prioridad recuperar a través de ese aula del caos, es esa preocupación por recuperar lo que decía antes, la querencia por lo propio, ¿no? Porque si no, bueno, no sé si habéis estado en Galicia, aprovecho para decir que está completamente eucaliptizada, ¿no? Hay un proyecto de eucaliptización muy grande, los eucaliptos, bueno, es un árbol alóctono, ningún insecto en Europa come el eucalipto, etcétera, y eso solo es posible si se crea una desafección con el entorno. Por eso nuestra preocupación, cuando hablo de querencia, no hablo desde un sentido nacionalista, como se pueda entender, sino hablo algo tan básico como conocer lo que quieres para cuidarlo. Y una vez que cuidas lo propio, eres capaz de trasladar ese cuidado hacia los demás y hacia el otro. Y eso es un poco el proyecto del aula del caos. ¿Qué nos preguntas sobre tu metodología de cuerpos? Bueno, la metodología. Pues eso quería yo saber, ¿no? ¿Cuál es la metodología para hacernos y hacer las cosas accesibles en este caso, ¿no? Claro, en la danza, por ejemplo, como al comienzo, en un espacio donde es puramente de desarrollo artístico o también de conexiones, ¿no? Como antes nos encontrábamos un espacio para bailar, ahí lo que hacíamos era hacer propuestas y ya no tanto modificar la propuesta en sí, sino la expectativa, ¿no? O cómo decirlo. Como yo, proponiendo aquí una propuesta, todas podemos llegar a realizarla, ¿no? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Y qué desplazamiento también interno mío o a nivel pedagógico, ¿no? Pues eso es, ¿no? ¿Qué es lo que yo necesito a nivel pedagógico, ¿no? Como para poder hacer una pedagogía accesible a todos los cuerpos y a todas las personas que estén aquí, ¿no? Y eso es una búsqueda en la que estoy y también en la que acompaño a otras artistas, ¿sí? Acompaño, la metodología también para mí es la de la indagación colectiva, porque sin una indagación colectiva o sin un poner en común diversos puntos de vista y diversas experiencias, pues no. Es como que ahí es donde yo lo hago más accesible, ¿no? Entonces, también en esta metodología, ya no solamente en el aula, o sea, en el aula en sí misma, sino yo me planteé, vale, o sea, yo creo este espacio, ¿no? Y si lo dirijo yo o otra persona o lo facilitamos nosotras, ¿no? El espacio es accesible, pero hay un montón de espacios y un montón de personas que quieren acceder a estos servicios, lo que sea, ¿no? Entonces ahí empecé también a hablar con profesionales del sector y también, pues como por ejemplo estuvieron varias personas que están aquí en una sesión, ¿no? Que llevan igual departamentos de mediación o son como agentes en diferentes, pues en museos o igual en asociaciones, ¿no? Y ahí yo estoy encontrando también cómo poder acompañar la transformación de la mirada, ¿no? Ya no tanto lo que yo hago, sino en cómo lo que tú haces lo podemos hacer. Y tú también lo puedes hacer sostenible. Porque un poco a lo que me ligaba al principio de que hay que sea sostenible para mí, sostener el espacio, ¿no? Como ahora estamos aquí todas, ¿no? Y que sea también sostenible para las personas o accesible, que todas puedan llegar a él, ¿no? Entonces la metodología parte de los cuerpos, de trabajar con diferentes disciplinas, otras artistas, ver diferentes dispositivos y también no yo sola, o sea, es como, por poner un ejemplo práctico, si hay alguien que no puede mover las extremidades o no puede acceder, ¿no? Y yo hablo de
de desplazarme, ¿no? O mover o movilizar a nivel técnico las piernas, pues yo he introducido que es la metodología de la traducción. Es decir, si yo no tengo piernas en este caso, ¿cómo puedo traducir yo ese movimiento en mí, ¿no? Quiero decir, a veces parece que las actividades que realizamos solamente se pueden realizar de X maneras, ¿no? O tenemos ese contexto en la cabeza. Y yo, cuando empecé esto, por ejemplo, en Lisboa, en un atelier de pintura, había un señor, ¿no? Un artista que, que hacía que todas las personas pudieran pintar, ¿no? Y había como diversas movilidades allí y gente que incluso perdía movilidad, ¿no? Y entonces inventábamos otros dispositivos, ¿sí? Si antes cogía el pincel con la mano y pintaba con el, ¿no? Lo que todas entendemos que pintar es coger un pincel con un brazo, pero si no hay movilidad, pues llegamos a ponerle un casco en la cabeza y pintaba con la cabeza. Cuando perdió movilidad de la cabeza, cogimos un coche teledirigido y pusimos los pinceles encima del coche. O sea, para mí es la metodología del inventar, en cómo juntas, en poner en común, ¿no? Poniendo en común, no inventando yo sola, sino inventando juntas, poder hacer accesible a todos los cuerpos, ¿no? Y a los cuerpos entre sí. Eso, si lo que quiero es dar acceso a la disciplina o a poder desarrollarnos como artistas, ¿no? Que aquí hay otra cosa, cómo se accede con una discapacidad o con un perfil no normativo, ¿no? Académico X, a poder tener un desarrollo profesional, ¿no? ¿Por qué tiene que ser simplemente lúdico? Entonces también estoy acompañando a personas que quieren desarrollarse y qué es lo que es necesario, ¿no? Como también estoy desarrollando una propia metodología del acompañamiento y del acompañarnos según las necesidades explícitas pues sí, de las personas, ¿no? Que a veces hablamos mucho de colectivos y los colectivos los conformamos también personas con necesidades diversas, ¿no? En sí mismas. Y luego, pues sí, acompañar también a otras personas en que su acción, o sea, donde estén desarrollando su trabajo, pues también pueda ser más amplio o abierto a cualquiera que quiera hacer uso de él. Yo viendo la idea de metodología desde otro lugar, o sea, nosotros asumamos como muchas formas de hacer como la tuya o como la que planteabas en los diferentes proyectos, ¿no? Son más de 100 y pico de proyectos los que se han puesto en marcha en la red. Hay metodologías de laboratorio, de metodologías de formación directa al profesorado. O sea, hay muchas formas de hacer diferentes dentro de la red, y lo que nos parece también interesante es tener un mínimo común de documentación. O sea, lo vuelvo a repetir, pero también, que no lo he dicho antes, de evaluación. Es decir, la red tiene una evaluación externa por un equipo universitario de la Universidad de Granada que se llama Conecta 13, y hace una evaluación completamente externa sobre el grado de funcionamiento de los proyectos, pero no una evaluación, es una evaluación formativa, ¿no? Es decir, es entender que la cultura de la evaluación tiene que estar también, formar parte de estos procesos. Y en una de las reflexiones que hace este equipo y que yo la traigo como para el debate, y es la idea de los lenguajes, ¿no? La idea de las culturas del trabajo, ¿no? Cuando yo hacía mención antes a que no podemos entender la escuela como un lugar, como un caladero de público, es porque realmente lo que tenemos que hacer la institución cultural, o lo que tenemos que hacer desde la escuela, es ser capaces de dialogar en igualdad de condiciones entre instituciones, ¿no? Y eso implica conocer realmente cómo funciona la escuela. Creo que no es tan difícil, es cuestión de ponerse y se aprende, y garantizar que ese artista, esa mediadora, ese colectivo que va a los centros escolares tienen unas condiciones mínimas económicas equiparables al tiempo y al trabajo que se desarrolla, que va a desarrollar en la escuela, ¿no? Quiero decir que no podemos hacer proyectos de 600 euros
y estate un mes dando un tallercito en donde sea, sino que tenemos que realmente poner encima de la mesa de que la precariedad del trabajador y la trabajadora cultural es también relevante en este tipo de procesos y que solo se podrá desarrollar los derechos culturales que ahora están tan de moda también, si realmente apostamos porque el dinero vaya a eso, ¿no? O sea, la mayoría del dinero de Planea, más de un 60% del dinero de Planea, va directamente a los proyectos artísticos, va a las artistas a desarrollar realmente toda esa cuestión. Y una tercera, o sea, una cuarta cuestión que creo que también es importante es, en lo de los lenguajes, quiero decir, es el, no podemos decir que, o sea, creo que hacemos malos proyectos si estamos diciendo que es que el profesorado no nos entiende, ¿no? O sea, creo que hay que ser capaces de trasladar, traducir, generar espacios de conversación donde haya un verdadero codiseño. Es lo más difícil, porque el artista o la artista viene con su idea y la intenta llevar a la escuela y a veces funciona o no funciona, o te dejan hacer más o te dejan hacer menos, pero lo realmente relevante y lo que no siempre conseguimos es que en los tiempos precarios que tenemos, la escuela, los docentes tienen muy poco tiempo para coordinarse entre ellas, sobre todo los de infantil y primaria, muchísimo, nada, porque son rollo una hora de 2 a 3 de la tarde, 2 días a la semana, es decir, es muy difícil, pero hay que intentar generar espacios de codiseño. Y eso, sea lo que terminemos haciendo, generará una verdadera autonomía en la que se entienda, entonces, en la que se sigan haciendo estos proyectos, ¿no? La fase nueva en la que entra Planea es un poco como reflexionar en la idea de cómo los centros, después de haber pasado por este tipo de procesos, son capaces de seguir haciéndolo porque mejora la escuela, porque mejora la sociedad y porque mejora su práctica educativa, no porque el arte sea más o menos bonito, ¿no? Que a veces es feo y también mola. Al hilo de eso, comentábamos antes un poco qué dinámicas no están cambiando en las instituciones, en las escuelas, entrando, ¿no? Expertos en otras disciplinas o llamando, como comentabas antes, ¿no? En colegios que dependiendo de la problemática, pues tienen que entrar arquitectos o tienen que entrar biólogos o el profesional, ¿no? No sé cómo os habéis visto vosotros bueno, tú en el caso de una institución cultural, pero en el caso de institución escuela o colegios, realmente veis modificación, veis que hay cambios que realmente o la institución sigue estando ahí fuerte sin moverse, o sea, que hay cambios en el espacio, cambios en los trabajos, cambios en proponer contenidos. Mm, ¿Cómo lo veis? A ver, el sistema está muy bien montado para que nada cambie. Entonces, mientras no haya un apoyo institucional real, que decir, al final seremos Quijotes que estamos intentando, pues, como generar una resistencia, ¿no? Yo soy de ver siempre el vaso medio vacío. Ya te digo. Pero, y sobre todo también me gustaría decir que ser artista no llega. Quiere decir, o ser arquitecto o ser artesano. Quiere decir, para trabajar en la escuela, con la escuela también tienes que tener pues una sensibilidad y salirte de tu ego y como artista, como lo sea, y realmente que haya procesos, que sea la infancia, darle oportunidad a la infancia de creación a través de procesos. Sí, yo creo que es como intentar entender que o sea, con la idea esta de situación de aprendizaje, ¿no? Que es como, o el trabajo por proyectos, ¿no? Que es algo como que está puesto en la ley por escrito que la escuela tiene que tender a ello, es entender que, bueno, que la escuela tiene que derribar sus muros, ¿no? Pero claro, derribar los muros no es, o sea, hay que hacerse cargo en comunidad, ¿no? Y estaba mirando un poco lo de otros abordajes de la comunidad. La verdad es que la idea de comunidad educativa es como algo que está muy estandarizado, ¿no? Es decir, se nombra a la comunidad, tiene sus propios procesos de representación política, ¿no? Es decir, que existe el consejo escolar, donde se representa a la familia, se representa al alumnado si es un instituto, es decir, que ya hay herramientas, o sea, que la estructura legal está para que no cambie, ya tiene herramientas, ¿no? Yo creo que
que lo que hay que hacer es realmente creerse la idea de comunidad educativa. O sea, yo me lo pregunto a muchas de vosotras que trabajáis en el contexto de la institución cultural, es ¿por qué no puede haber, que es un poco la hipótesis, ¿no? La propuesta que planea intentar llevar al contexto de, por ejemplo, del plan de derechos culturales que está elaborando el Ministerio de Cultura, ¿no? ¿Por qué no la idea de generar la figura de la coordinación cultural dentro de las escuelas? Es decir, que puede ser un docente, pero puede ser también un docente, una familia o un alumnado que se reúne en un grupo, en una comisión de trabajo, para realmente mapear, diagnosticar y proponer pues ese tipo de propuestas artísticas y tal. Porque creo que luego cuando eso lo hace, tiene fuerza para hablar con el ayuntamiento que te pueda decir, oye, deja de traer estas propuestas de artes escénicas que son que muy guay, salimos de tal, perdemos un día de lo que hablábamos antes, creo que es mucho más gráfico. La solución no es pagar para ir al cine. La solución es poner proyectos en marcha para que los niños y las niñas del futuro hagan cine. ¿Me entendéis? Quiero decir, está muy bien que el gobierno pague para que todas las escuelas vayan un día al cine. Sí, pero como decíais antes, alguien al zoo también, quiero decir que es como al zoo o al museo, a lo que sea, pero ir una vez al cine a ver una película, eso es simplemente consumo cultural. Y aquí lo que tenemos que reivindicar es que la escuela es un lugar de producción cultural, de producción de conocimiento y que, y que hay que ponerse a ello. Yo soy de los del medio vaso lleno. Eh, pero también creo que, o sea, pero hay muchas dificultades, ¿no? Entonces, pero que sí que creo que lo que no debería haber son frenos institucionales. Y lo que hay que hacer es un trabajo yo lo que digo es que se puede, si se quiere, y sobre todo que tenemos que unirnos quienes estamos haciendo este tipo de cosas y compartir conocimientos para seguir haciéndolo. Quiero decir, el hecho de que si a alguien le ha interesado mucho esta idea del sonógrafo que he dicho, así en 3 segundos, pues por defecto nosotros ya la compartimos para que se pueda hacer, para que se pueda repetir. Y creo que esa es también una cosa que a veces en la cultura se nos escapa. Es decir, la propiedad intelectual, esto es mío, yo soy el único artista que soy capaz de hacer esto, es como... Hablábamos de esto, hablamos igual en el tema de la red, como yo creo que tiene muchos recursos y realmente estáis varias instituciones, bueno, varios colectivos dentro, pues bueno, está ya el concepto este de documentación y de compartir, ¿no? Pero normalmente los proyectos pequeños, realmente yo tengo la sensación de que se quedan ahí, se quedan en el grupo que lo ha llevado, ¿no? Y que cómo se están documentando, que hablamos el otro día, ¿no? Cómo se están documentando los últimos años, ¿no? Todos estos procesos, de estas prácticas de mediación, para que, bueno, para que otros agentes lo cojan, para que otros agentes lo revisen, lo apliquen en otros entornos. Bueno, tú hablas también de el blog, publicación, pero bueno, que cada vez más es Todo lo verdad que se haga es poco, que hay que que seguir haciendo más de eso, ¿no? De debería de compartir. ser como punto de partida, o sea, como dentro de cualquier proyecto, ¿no? Sí, nosotros el objetivo siempre es documentar y publicarlo. No podemos publicar todo porque tenemos mucho volumen, pero tenemos el blog de Escuela Imaginada donde hay un montón, 170 prácticas más o menos, muy sencillas, van dirigidas a maestras de infantil y primaria para que bueno, puedan acercarse a procesos creativos muy sencillos. Luego hay otros procesos que más complejos que digamos, pues que es más difícil de documentar, pero sí que hay una preocupación. Algo, por ejemplo, algo tan básico cuando hablamos de creatividad y es algo que los artistas a lo mejor de forma intuitiva, ¿no? Como podemos observar la creatividad y sin embargo para las personas que no vienen de la creación es complicado. Entonces, por ejemplo, uno de nuestros objetivos ha sido crear pues unos parámetros para observar la creatividad, que luego cada uno hace propio, no es desde la forma, una guía o cómo distinguir si el taller o la propuesta que yo propongo a la infancia realmente fomenta la creatividad o por el contrario repite los estereotipos, ¿no? Entonces son cuestiones como también por estar dentro de la academia que me obliga o que nos obliga a esa observación de todos los procesos y de buscar formas de publicarlo mediante el blog, mediante artículos en revistas o así. Y eso sí que es interesante también. Bueno, pues me pasan la nota de que tenemos que dar paso a todos vosotros, así que adelante si
¿Queréis comentar, añadir, aportar? Adelante, Miquel. Caixo. Bueno, comentar dos cosas que creo que son interesantes, una de ellas es que hay un grupo de compañeras de danza que tiene un proyecto que se llama Gorputzaldiak, que van a los colegios y con los docentes hacen un trabajo de movimiento para que puedan también en la clase de matemáticas hacer que los niños se muevan, etcétera, etcétera. Y luego tenemos la suerte aquí en Guipúzcoa, bueno, tenéis porque yo ya no estoy, de la Diputación que ha sacado Cultura Escola, ¿no? Que ahí también los artistas van directamente a los colegios. Hay un catálogo y la Diputación se ocupa del 90% del caché, ¿no? Los colegios solamente tienen que ponerse 10%. Y luego me gustaría, Alba, que profundizaras un poquito más en dos cosas porque me parecen súper interesantes y lo he intuido por cómo hablabas, que es así, que una es la descodificación de códigos de danza, ¿no? Vamos a hablar pues del ballet, del plié, del tendu, etcétera, etcétera, a la hora de trabajar con cuerpos no normativos, ¿no? Con cuerpos con discapacidad, con distintas capacidades, y luego por otro lado también lo que de alguna manera creo que se llama la calidad de movimiento que pueden aportar personas que no vienen de un ámbito normativo. Y creo que esto realmente es oro dentro de este trabajo que haces. Em, Te agradezco, sí, Gorputzaldiak, te lo apuntas, que hacen cosas hermosas. Se llama Red de Danza, que hace publicaciones, o sea, que está como centrada en la danza y en la educación. En la educación. Veos, ¿verdad? Que volvemos otra vez a desconocer lo que hace el de Alau. Pues en esta parte bueno, que creo que has llamado descodificación, ¿no? Hemos trabajado mucho con otro tipo de metodologías porque, o sea, como disciplinas dentro de la danza, empezamos a crear más desde la improvisación, ¿no? Y desde ahí, o utilizar diversas técnicas que pueden venir me centro más en lo contemporáneo que en el ballet, la verdad. No, el ballet no. A la hora de hablar de conceptos, Esto es cuando, bueno, yo, pues como trabajo con personas que son bailarinas con discapacidad, ¿no? Y que, bueno, pues nos hemos tenido que mover hay proyectos en Colombia, hay muchos proyectos en Inglaterra, ¿no? En Canadá. Bueno, y Stop Gap, por ejemplo, es una compañía que lleva pues más de 20 años y dentro de su propia compañía ya tienen hasta profesorado de personas no normativas, digamos, ¿no? O sea que ya le han dado la vuelta a esto. Y hay mucho, mucho trabajo de codificación o de traducción, vuelvo otra vez también a decir, para hacer el lenguaje accesible, porque una vez más dentro de la sala de danza ya no solamente si yo busco una coreografía que me he inventado desde mi cuerpo y que es un poco también simbólico como de cómo cómo funcionamos, ¿no? Y la impongo, o no, o te digo, tienes que hacer esto, o yo te voy a decir, o creamos algo en conjunto, ¿no? Es que otra vez las bases son un poco las mismas. Y que no significa que no haya técnica, que no significa que no haya coreografía, sino es cómo llegamos a hacerlo, ¿no? Y luego, por otro lado, algo que agradezco mucho que me cuentes es el lenguaje, porque a veces algo como muy simbólico, pues si no hay extremidades, ¿no? Si no hay una pierna o si no hay, pues se habla de extremidades o se dice, pues igual si en vez de decir la base puede ser los pies o puede ser, si estás en una silla, lo que tú consideres base, ¿no? Entonces ya hablamos de una base o hablamos de un desplazamiento, no de un caminar, ¿no? O hablamos de una observación y no de mirar fijamente. Bueno, que el lenguaje es muy rico, ¿eh? Que somos nosotras en el uso que lo empobrecemos o nos empobrecemos. Y por otro lado, hablabas de calidad de movimiento, ¿no? Bueno, para mí era importante crear un espacio
o crear programas donde cada persona podamos ir, como yo, pues igual yo puedo ir a un curso de fotografía y no necesariamente quiero ser fotógrafa, ¿no? Entonces, quiero ir porque me gusta y me satisface y me puedo expresar, pero también hay personas que sí que quieren aprender una técnica y tener un desarrollo porque quieren profesionalizarse y de hecho muchas de ellas están profesionalizadas, ¿no? Entonces, para tener una calidad de movimiento lo que tenemos que tener es un espacio y tiempo. Porque para tener calidad, ¿no? O sea, en el movimiento, pues lo que necesitamos es trabajar el movimiento, ¿no? Básicamente, como si queremos tener calidad cocinando, ¿no? Pues los primeros platos, yo míos propios no me los comía a veces, ¿no? Entonces, bueno, ver también desde que no todo el mundo que venga y acceda, porque yo tampoco en mis dispositivos o metodologías no le accedo solo desde la danza, o sea, es como a veces es encuentro, a veces el objetivo es desarrollo más profesional, o no sé si te he contestado, ¿no? Pero bueno, que 10 años más tarde puedo decir que hay personas trabajando en teatro, en cine, en circuitos de danza normalizada, o sea, que no es danza inclusiva o danza para... no es danza, ¿no? Entonces, pues sí, que puede llegar a una calidad de movimiento y profesional y de todo, aunque tengas un cuerpo no normativo o vengas de lo demás. Bueno, ya no hay tiempo, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Pues nada, es que recascó. Gracias a los tres. Un placer. Vale. Hay publicaciones que podéis recoger ahí.